Muy buenos días, estimados amigos de la Asociación de Empresas de Panamá Pacífico. Queremos darle la más cordial bienvenida a el primero de los webinars de hoy día jueves, recordándoles que esta tarde a las 2 tenemos un segundo. Yo creo que este es uno de los webinars que se ha llenado más rápido, tan rápidamente, yo creo que es un lujo de participantes, de panelistas a las que tenemos hoy para participar de este webinar. Es un privilegio para mí presentar a no solamente dos grandes personalidades, sino dos excelentes amigas. María Roquever León, abogada con más de 25 años de experiencia. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como docente universitaria y consultora de organizaciones de la sociedad civil. Posee amplia experiencia en el manejo de proyectos de cooperación para el desarrollo con perspectiva de género y formación de nuevo liderazgo político. En la esfera pública ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Social, MIDES, y ministra coordinadora del Gabinete Social de la República de Panamá en el periodo 2005-2009. En agosto de 2019 fue designada embajadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, siendo la primera mujer panameña en ocupar dicho cargo. Nuestra segunda panelista, Julia DeSantis, ha sido miembro del grupo Iniciativa por la Paridad con el fin de promover la participación política de la mujer y ha sido 2 veces presidenta de la Comisión de Mujer Ejecutiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, siendo miembro desde el año 2012. Fue nombrada vicepresidenta de la Comisión de Jurídico y electa 2 veces, miembro de la Junta Directiva, y actualmente es la presidenta de la Comisión de Urbanismo, Transporte y Movilidad Urbana. Fue profesora de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y ha realizado varias publicaciones y ponencias sobre temas políticos, electorales y urbanísticos. Como podrán ver, ambas son 2 personas con altísimas cualidades, además de ser 2 personas muy conocidas y muy prestigiosas en nuestra sociedad. Sé que van a haber muchas preguntas. En la dinámica que vamos a tener, va a empezar Julia DeSantis hablando por 10 minutos, posteriormente María Roquever habla por 10 minutos y así sucesivamente. Todas las preguntas que tengan las podemos dejar hacia el final. En la parte de abajo de la pantalla en Zoom hay un letrerito que dice U y A, que significa la traducción del inglés de preguntas y respuestas. Ustedes pueden poner todas sus preguntas allí y a medida que van contestando, se les van a leer. A medida que se van formulando, se les van a leer a las 2 presentadoras, a las 2 panelistas, y ellas estoy seguro que les van a contestar. No queremos alargar mucho más esta presentación. Es para nosotros un privilegio a la Asociación de Empresas de Panamá Pacífico darle la bienvenida a Julia DeSantis y a María Roquever. Sean ustedes bienvenidas. Buenos días. Muchísimas gracias, Juan, por estas lindas palabras. Hola, María, un placer estar contigo en este panel. Queremos empezar un poco este panel hablando de la situación, o sea, el tema de género. Mucha gente dice, bueno, ya las mujeres han llegado donde tienen que llegar, hay igualdad de derechos en papel, entonces ya la mujer puede hacer lo que quiera, y hay esta idea en algunas personas de que ya la situación está resuelta. Sin embargo, pues queremos hacerles ver que en la realidad, del punto de vista, desde muchos puntos de vista, las mujeres tenemos muchas desventajas en todas las situaciones. En este caso, como es un tema empresarial, queremos enfocarlo, cuáles son la situación de la mujer que vive en el campo laboral, y luego también un poquito hablar brevemente de la parte, porque digo, en una sociedad no solamente es la parte, digamos, del empresarial, sino también la sociedad como una democracia, un Estado de Derecho, es importantísimo la participación política de la mujer. Y también vamos a hablar brevemente de esto si me da el tiempo. Básicamente vamos a ver entonces cuáles son las brechas que tiene la mujer en estos momentos. En primer lugar, las brechas de exclusión laboral.
Son puras cifras lo que les voy a dar, pero definitivamente hay que tenerlas presentes para entender dónde está el problema, que hay muchas cosas que no están resueltas. La tasa de participación laboral, esas son cifras del 2018, no hay cifras más recientes. Hay 72% de hombres trabajando, mientras un 51% de mujeres trabajando. Se han hablado mucho de los famosos nini, sin embargo, de esos nini hay un porcentaje altísimo de mujeres que son madres de familia precoces y que tienen que atender a sus niños, porque nadie más los tiene. Es uno de los problemas del tema del cuidado. Así que los nini no es que son personas que no están haciendo nada. La mayor parte, del 80%, 70%, son mujeres que tienen niños y que nadie se los puede cuidar y que no pueden salir a trabajar. ¿Okay? La brecha de aprovechamiento de talento. Aquí tenemos esta cifra, bueno, es conocida, sin embargo es bien importante que lo tengamos presente, porque, por ejemplo, en la matrícula universitaria, el 60% son mujeres. Las que se gradúan son el 70%. En posgrado son el 67% y las egresadas son el 67%. Sin embargo, en la matrícula universitaria STEM, que son todas las educaciones en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, etcétera, son sus siglas en inglés, solamente entran un 30% de mujeres. O sea, la mayor parte de las mujeres. Entonces, tenemos un problema grave de participación de la mujer en ciencia. Entonces, hay que incentivar esto. También esta cifra nos dicen de manera muy clara que las mujeres sí se preparan, sí estudian, pero algo sucede en el camino que nos quedamos atrás. La brecha, el tercer punto es la brecha salarial de género. En Panamá, todos estos datos son en Panamá, para que estemos claros. En Panamá, las mujeres perciben un salario mensual inferior al 11% en cuanto con relación a los hombres y 5% menos por hora que los hombres. Donde hay más diferencia es en el sector agricultura, donde la diferencia de salario es de 64%, o sea que es muy alta. Y donde hay menos brecha es cuando la mujer es patrón. Entonces, obviamente, es claro que... Y también donde menos hay brecha es cuando la mujer es trabajadora por cuenta propia. Pero en todos lados siempre hay brecha. O sea, eso es un tema que es importante tomar en cuenta. Las brechas de liderazgo. Estos son bien interesantes. Las mujeres en las empresas con puestos directivos. Hay 71% mujeres que son directivas con un nivel de supervisión. Hay un 81% directiva en nivel medio. Hay un 68%, ya vamos viendo que va bajando la curva, con directiva a nivel superior. Sin embargo, directiva a nivel ejecutivo, bajamos inmediatamente a un 29%. Sobre este tema, este brecha de liderazgo, me quiero detener un momentito, porque en Panamá tenemos la ley 56-2017, que lo que tiene unas cuotas para la junta directiva de las entidades públicas y para los bancos, casa de valores, todo el tema financiero. Esta iniciativa decía que para el año 2018 había que tener 10% mujeres, de acuerdo a la normativa, en la junta directiva, luego 20% en 2019 y 30% en el 2020. Sin embargo, lamentablemente el cumplimiento ha sido bastante ineficaz, bastante lento. Así que vemos que se hizo un informe en 2010, a principios de 2020 y dice que solamente el 20% de las empresas privadas cumplen el 18%. Y el 30% de las empresas públicas hay un cumplimiento del 26%. Mientras el 55% de empresas públicas y privadas no cumplen con la normativa actual. En el 2018, ahorita mismo en este momento, en el 2018, 18% de empresas estatales tenían la junta directiva estaban conformadas por mujeres
y en el 2010 y en la empresa privada el 14%. Esta cifra ha subido muy leve, sin embargo, acuérdense que en el 2019 se debió haber llegado al 20%, tenemos 16% en el sector privado y 19% en el sector público. No tenemos la cifra del 2020, sin embargo, estamos muy lejos, estamos bastante lejos del objetivo, que son el 80%, el 30%, disculpe. La otra brecha que es importantísima es la brecha de cuidado. Realmente hay que buscar, la verdad que como sociedad tenemos que buscar que las empresas faciliten todo el tema de cuidado. Vamos a ver las encuestas de 2018, es muy importante. Solamente el 32% de las empresas en Panamá tenían permiso de maternidad por encima de la ley, mediante convenciones colectivas o acuerdos con los trabajadores. 23% tenían descanso profesional. 20% tenían permiso de paternidad por encima de la ley. Solamente el 18% de las empresas tenían horas de trabajo flexible. Bueno, también ahí tenemos un problema del Código de Trabajo que no permite mucho esa flexibilidad. Tenemos el 12% de las empresas en Panamá tenían programas de reingreso, o sea, mujeres que se habían quedado en su casa o que, por ejemplo, quieren cuidar a sus hijos, pero quieren trabajar menos tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, solamente el 12% tienen este tipo de programas. Trabajo a tiempo parcial, solamente el 4%, o sea, prácticamente nadie. Apoyos para el cuidado de personas dependientes, 4%. Y trabajo a distancia, teletrabajo, 2%. Acuérdense que esas cifras son del 2018, me imagino que el COVID ha aumentado exponencialmente, pero eso ha traído toda una serie de problemas que se tienen que resolver, que bueno, de eso lo hablará después María. Así que no me voy a meter en esto. Y finalmente, hay toda esta brecha transversales, precariedad y discriminación multidimensional, porque eso toma en cuenta el caso de las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las empleadas domésticas, las jefas de hogar. Hay muchísima discriminación con respecto a eso. Recuerden cuando la exdiputada quiso hacer una ley de empleada doméstica, prácticamente el mundo le saltó encima. Sin embargo, las empleadas domésticas, si nos ponemos a ver objetivamente, es la nueva esclavitud. O sea, tienes una persona en tu casa 24 horas, 24/7, no, 24/6 a tu disposición. No puedes salir, no puedes. Entonces, realmente cuando hablamos de una sociedad menos desigual y más inclusiva, incluye también cambiar, modificar nuestros patrones de conducta y hacer un poquito de sacrificio, dejar que saber que hay ciertas restricciones en cuanto al tema del descanso, hablando de este tema. Finalmente, quería hablar un poquito del tema ya vemos que hay bastantes problemas que resolver como sociedad en el campo del empleo. Sin embargo, también en cuanto el tema electoral, la participación política de la mujer, las mujeres participan porque el 50% de las mujeres son miembros de partidos políticos. Sin embargo, les cuesta a la mujer finalmente participar como candidata y que salga electa. Es importantísimo, por ejemplo, yo le voy a decir, bueno, como estamos rápidamente, desde 1945 hasta 2024, 45 fue el periodo, fue la primera vez que se pudo elegir mujeres diputadas. Hasta 2024 ha habido 964 diputados en total, de los cuales 883 son hombres y 91 mujeres. Por montones de años, básicamente hasta el 2004, no pasaban de 5, 6, 4, 2, 1, ¿no? Luego, en los últimos años, del 2014 a 2004 hubo 12, bajó otra vez, en el 2014 hubo 13 y en el 2019 actualmente 14 mujeres diputadas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces dicen, no, es que las mujeres no participan y por eso no salen electas. Es que no es que las mujeres no participan, las mujeres tenemos unas desventajas institucionales muy fuertes y por eso es necesaria la cuota. Y eso está estudiado en todos los países donde hay cuota, la mujer sí la eligen porque son candidatas. El problema es que tú no puedes elegir lo que no existe. Si solamente hay
menos del 10% de candidatas mujeres, es imposible que en la asamblea haya una representación mayor del 10%, porque es mayor del 20%, porque simplemente no está la suficiente número de candidatas para entender, para poderla elegir. Por eso que en la oferta electoral tiene que haber cuota para que las mujeres puedan participar y visibilizar. Así que, entonces, en estos momentos, bueno, creo que ya pasaron mis 10 minutos, ¿verdad? Así que, básicamente, creo que hice un panorama de los problemas que hay. A nivel, también hay, por supuesto, no solamente a nivel de diputados, sino a nivel de alcalde. En todos los niveles la mujer está subrepresentada. Así que realmente, ni se diga el tema de justicia, bueno, finalmente ahora tenemos 4 magistradas, pero después una lucha constante. Y les quiero decir algo, cualquier logro que ha habido de la mujer en Panamá ha sido por la presión de las propias mujeres. Inclusive el voto de la mujer no fue que lo dio el FUFO, que bueno, es otra historia, pero fueron 20 años de mujeres sufragistas peleando por el voto, para que lo tengamos claro. Muchas gracias. Te lo dejo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Listo. Ok. Bueno, todos los que me encanta el final porque me permite precisamente comenzar por donde usualmente comienzo estas exposiciones a las que me invitan sobre el tema de mujer y el enfoque de género y la participación de la mujer en política sobre todo. Yo quiero primero que todo agradecer a Juan Macay por esta invitación y esta invitación que de alguna manera plantea cuál es el papel o la clave de la mujer en un nuevo desarrollo económico y social. Y así fue que nos dividimos un poco, Julia y yo, esta exposición, primero para no hacerlo tan aburrida y hablar cada una un montón de tiempo, sino que hacerlo más en términos coloquiales. Pero los que me conocen saben que yo siempre inicio diciendo que cuando yo cumplí 18 años, yo entré con 17 a la Facultad de Derecho y conocí a Julia. Pero mi cuento siempre es que mi preocupación al cumplir los 18 años fue ir a abrirme un arete nuevo y me fui con mi amiga que había conocido en la Facultad de Derecho y entonces ella se abrió uno y yo me abrí el otro y compartimos los costos de un aretito. Aquí tenemos, es ella. Esta es mi amiga Julia desde los 17 años y cuando cumplí 17 años yo fui a sacar mi cédula de identidad. Solo tuve que ir a sacarla. Y cuando terminamos la carrera, ambas, ¿verdad? Fuimos a sacar nuestra idoneidad. Esa fue nuestra preocupación a esa edad, estudiar nuestra carrera, ir a sacar la idoneidad. Pero lo cierto, el 11 de septiembre se celebraba el cumpleaños de Clara González de Beringer y justo hacíamos esa reflexión, porque Clara González y su generación tuvieron que luchar para lograr el derecho a tener una cédula de identidad. En 1936, el secretario de Gobierno de la República de Panamá dijo que habían ciudadanos en la República de Panamá, pero no ciudadanas. Así que no podían ejercer el derecho a voto. No tenían ni cédula. Clara González de Berger terminó sus estudios de Derecho en 1923 y tuvo que pelear para poder ejercer la profesión que había estudiado y la obtuvo en Derecho, ejercer el derecho en 1925. Entonces, donde Julia terminó, lo que ha costado es producto de la lucha de otras mujeres de las que somos deudoras y por eso es que ambas nos apuntamos siempre a este tipo de conversatorios porque creo que es importante seguir construyendo un camino para las otras mujeres que vienen atrás. Dicho esto rápidamente, quería entonces compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que Julia estaba planteando de cuál es el panorama y las brechas de desigualdad que teníamos. Imagínense, cifras del 2018 antes de la pandemia. Entonces, desde la OEA y desde la Comisión Interamericana de Mujeres se ha estado trabajando de manera muy, muy fuerte para visibilizar cuál es el impacto diferenciado del COVID y de la pandemia entre hombres y mujeres. Y precisamente parte de lo que estaba planteando Julia de las cifras de teletrabajo, ahora estamos en teletrabajo prácticamente. Y lo que ha hecho estas condiciones extraordinarias de la pandemia es
visibilizar y desnudar aún más las desigualdades de género que antes existían. Porque en el seno del teletrabajo, en el seno del hogar, lo que está ocurriendo es una sobrecarga exponencial del trabajo no remunerado de la mujer, que se suma a el trabajo remunerado que tiene que desempeñar. Otro de los puntos muy importantes que se ha planteado es en el impacto diferenciado del COVID es el torno a la violencia de género. Ya son cifras que vienen de arrastro. La mujer sufre violencia por ser mujer. O sea que existe una violencia contra las mujeres y estamos justo cumpliendo 25 años de la plataforma de Beijing y de la Convención de Belém do Pará, que efectivamente estableció cuáles son los parámetros por los que las mujeres son sujetas de violencia por el solo hecho de ser mujer. Bueno, en tiempos de pandemia esto se ha exacerbado, con lo cual está también develando y desnudando la fragilidad institucional, social y específicamente de los mecanismos de la mujer en todo el hemisferio, y Panamá no se queda atrás. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es importante que comprendamos que esto no es un problema de mujeres solamente. También está estudiado, y esto es algo que ya también es como un código personal entre Julia y yo, porque a veces uno trata de explicar con hechos y con razones que existe una brecha y una diferencia, y es difícil en algunos segmentos pues lograr este tipo de conversaciones. Pero lo cierto es que existe la necesidad de que para que vencemos en términos de democracia, entendamos que los problemas de violencia contra la mujer, los de brechas de desigualdad, la necesidad de un reconocimiento del trabajo no remunerado no es un problema de mujeres. Es un problema que es de democracia y por lo tanto también desde los sectores empresariales, académicos, desde todos los sectores políticos deberíamos hacer parte de la agenda de la democracia el tema de las mujeres. Otro de los puntos bien importantes del impacto diferenciado es precisamente la ausencia de las mujeres en la línea de decisiones. Ustedes han notado que en la pandemia, ¿quiénes han estado en la línea de atención del COVID en el sector salud? ¿Quiénes son los principales protagonistas o protagonistas en temas de salud? Enfermeras, las cuidadoras, el servicio doméstico también, mujeres trabajadoras domésticas. Y sin embargo, en la toma de decisiones vemos una ausencia total o un porcentaje muy pequeño de mujeres tomando las decisiones que son necesarias para que la nueva normalidad no exista. Porque creo que lo que se trata es de que comprendamos, y es lo que hemos querido de alguna manera plantearles, que este panorama de desigualdad que presentó Julia en un primer momento y el impacto diferenciado de que la pandemia ha traído para la sobrecarga de trabajo de las mujeres, para la situación de violencia de las mujeres, para una visibilización de menos mujeres tomando decisiones en momentos claves para una sociedad, es importante que lo tengamos como la clave de bóveda quizás de la construcción de lo que viene, porque la pandemia de alguna manera lo que nos ha colocado es en una reflexión de todas las sociedades, de todos los países, es que no podemos volver a lo mismo. No podemos volver a lo mismo, que significa una situación de desventaja y de desigualdad para las mujeres. Por lo tanto, lo que necesitamos es avanzar a la construcción de nuevos escenarios y de nuevos pactos sociales con los cuales podamos efectivamente potenciar las capacidades de la mitad de la población. Una situación que me ha llamado mucho la atención, por valga la redundancia, es cómo en todos los discursos, en la narrativa que se está ahora mismo construyendo,
de alguna manera se plantea la afectación de las mujeres en la pandemia como grupos vulnerables. Claro, hay una situación de mayor vulnerabilidad. Ya existía, como bien lo planteó Julia, se ha agravado en momentos de pandemia. Pero me pregunto yo, ¿hasta qué momento vamos a seguir reforzando la narrativa del grupo vulnerable cuando efectivamente las mujeres somos la mitad de la población? Por eso es que, desde mi perspectiva y en escenarios como estos de empresarios, sector empresarial, que efectivamente ahora se va a necesitar un nuevo pacto de corresponsabilidad para salir adelante. La fase que viene después de la pandemia o la pospandemia implica la reconstrucción económica del país. Pero reconstruir económicamente el país significa que tengamos como precondición criterios y estándares de igualdad y estándares de derechos humanos de todas las personas. Y aquí, recalco, cuando hablamos nuevamente de las mujeres, no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de la mitad de la población. Con lo cual, seguir perdiéndonos la mitad del aporte de una sociedad y de las posibilidades de producir de una sociedad es realmente ni siquiera ser muy listo, para decirlo de una manera muy diplomática. Es no entender que también está estudiado que una mayor participación de las mujeres en la economía y en la política está estudiadísimo, implicaría un incremento en el Producto Interno Bruto. Está totalmente estudiado por la Organización Internacional del Trabajo que si seguimos haciendo lo mismo, y esto fue antes de la pandemia, si seguimos haciendo lo mismo que habíamos estado haciendo, nos tomaría 70 años lograr igualdad salarial entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. Ahora imagínense ustedes después de la pandemia o en las condiciones de un impacto diferenciado de la pandemia en las mujeres. Nuevamente vienen los mitos y las percepciones sobre la situación de la mujer o por qué es importante la perspectiva de género. Cuando vienen los ceses laborales, se entiende que el proveedor es el hombre. Cuando vino también toda la situación de restricciones de la circulación, se nos olvida también que un porcentaje importante, casi el 37% de informalidad en el país, también mayoritariamente mujeres. Con lo cual, el planteamiento que queremos hacer en este primer momento es, ya existía una situación de desigualdad que ha sido agravada por la pandemia. Por lo tanto, lo que nos corresponde para construir un nuevo desarrollo económico y social significa nuevos pactos en donde la centralidad esté en la realización de los derechos humanos en todo su sentido, económicos y sociales también, que nos permita realmente no una nueva normalidad, sino una nueva humanidad en la que hombres y mujeres puedan tener las oportunidades de realizar sus derechos. Ayer se celebraba el 50 periodo de sesiones de la Asamblea de la OEA. Y efectivamente, como Juan me presentó, soy la primera mujer que ocupa el cargo de representante permanente. Julia planteaba de cuántas poquitas mujeres han llegado a la Corte Suprema de Justicia, siendo que desde 1992 salen de la Facultad de Derecho más mujeres que hombres. Con lo cual, hasta estadísticamente parece un poco sospechoso que existan tan pocas mujeres. Pero en la Asamblea, la presidenta de la Corte Interamericana de Justicia también planteaba un dato de realidad muy interesante. Después de 40 años, son 39 jueces y solo 5 mujeres han ocupado el cargo de juezas de la Corte Interamericana de Mujeres. Esta es una realidad hemisférica, la de desigualdad entre hombres y mujeres. Lo cierto es que también las crisis siempre traen oportunidades y lo que queríamos de alguna manera en esta primera parte es compartir con ustedes que no podemos regresar a lo mismo.
Necesitamos avanzar y necesitamos avanzar comprendiendo que hay estándares mínimos que tienen que cumplirse. Nuevamente, costó mucho llegar hasta aquí, pero miren que parece que ya llegamos y lo cierto es que aún no hay igualdad material. Planteaba Julia que el papel aguanta todo, la igualdad formal sí puede existir, sin embargo la igualdad material es la que aspiramos, la que reclamamos las mujeres de Panamá. Bueno, yo lo dejaría por aquí ahorita y entonces para ver la siguiente fase, ¿les parece? Sí, muchas gracias, María. Realmente ahora tenemos esta segunda parte, hablar un poquito de los retos frente a esta problemática, frente a la pandemia, que definitivamente cuando veamos las cifras, vamos a ver el retroceso que hemos tenido en tantos temas, sobre todo el tema de género. Así que realmente hay que trabajar el doble ahora para volver a estar donde estábamos y seguir avanzando. En Panamá hay una iniciativa que se llama IPG, Iniciativa de Paridad de Género, que lo que busca es justamente busca disminuir estas brechas de las que les acabo de señalar y mediante un plan de acción. Esa es una iniciativa público-privada muy interesante. Y entonces la EPG, que ahorita mismo la presidenta es la ministra del MIDES, y realmente digamos que lo que se busca es, uno, aumentar la participación laboral de la mujer. Como vimos, el 51% de las mujeres trabajan versus 71% de los hombres. Por lo tanto, las mujeres se gradúan. Se gradúa un 70% de los graduados de la Universidad de Panamá son mujeres. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces hay que estudiar y tratar de que las jóvenes se incluyan en el mercado laboral y se inserten en el mercado laboral y darle las oportunidades. O sea, que hay que hacer una política pública diferenciada en ese sentido. También hay que ver cuáles son el tema de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, porque como ya les dije, muchísimas de las famosas Nini en realidad son mujeres que han sido madre adolescente y que tienen que cuidar a esos niños y por lo tanto no pueden trabajar. Por lo tanto, eso va al lado de una necesaria educación sexual que por alguna razón, no sé, nunca avanzamos con ese tema. Tenemos 10 años pidiendo educación sexual y los sectores más conservadores de la sociedad no dejan que eso suceda. Sin embargo, lo que hemos visto es un aumento de los embarazos adolescentes. Según las cifras, se ha ido aumentando con el paso del tiempo. Entonces, no es suficiente que los papás, los supuestos padres maravillosos que tenemos en las casas, nos digan que ese es mi hijo y por tanto yo sé lo que le voy a decir sobre educación sexual porque parece que no está funcionando. Cuando realmente la educación sexual, en los países que hay educación sexual desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, desde la escuela, se ve claramente que hay una disminución clara de los embarazos adolescentes. Los adolescentes se embarazan porque no tienen información, simplemente no tienen información. Y las hormonas y todo el tema, bueno, este no es el lugar para explicarlo. Sin embargo, lo que sí te voy a decirle es que la educación sexual es una parte importantísima para aumentar la participación laboral. Por lo tanto, hay que incidir en ese sentido. Finalmente, obviamente hay que buscar reducir la brecha salarial de género. Por supuesto que la normativa nuestra dice que hay igualdad de trabajo e igualdad de pago, sin embargo eso no es así en la realidad. Por lo tanto, ahí el ministerio y las mujeres tenemos que tener un rol importante en cuanto a denunciar las diferencias, etcétera, etcétera, y las mismas mujeres también a poder exigir que a igual trabajo, igual salario. Un reto importantísimo que tenemos las mujeres en términos generales es promover las participaciones
de la mujer en puestos de liderazgo. Como les dije, tenemos la Ley 56 de 2017, que está siendo implementada de manera muy débil y muy voluntarista. Y yo creo que las mujeres podemos juntas poder accionar y presionar para que se ejecute. Es importantísimo que la mujer participe en la toma de decisión. Miren, les voy a decir, en estos días, ayer o antes de ayer estaba viendo un video de unas mujeres en Barcelona, que eran unas mujeres urbanistas, y dice, ¿cómo serían las ciudades si hubiesen sido diseñadas por las mujeres? Entonces tú nunca te has puesto a pensar una ciudad o una vida donde se incluya, no queremos excluir al hombre, queremos que se incluya a la mujer. Por ejemplo, decían los baños, que haya más baños, porque las mujeres tienen que ir más al baño, pues, que sean más grandes, porque las mujeres necesitan más espacio. Las mujeres usan más el transporte público, usan más usa más todo ¿cómo se llama? El espacio público. Entonces, por ejemplo, en Barcelona tenemos una alcaldesa mujer. Esa alcaldesa ha hecho en Barcelona, ha hecho unos cambios donde ha hecho unos macro lotes y ha cerrado calles para que haya más espacio público. Entonces, hay más bancos para que la gente, o sea, es decir, hay todo un concepto dedicado a hacerle la vida más fácil a la mujer. Entonces, porque está pensado desde una mujer. No quiere decir que no se piense en el hombre, pero es que con los hombres tenemos miles de años pensando en él. Entonces, es importante que las mujeres participen activamente en la toma de decisión para que en los puestos de liderazgo, también para que haya políticas transversales de género. O sea, todo el tema, o sea, por ejemplo, todo el tema de los femicidios, de las violaciones. O sea, si no tenemos jueces, no tenemos personal que esté educado en temas de género. Hay una revictimización de la víctima en este tipo de delitos sexuales, en el femicidio. Es decir, hay situaciones muy delicadas que quien sabe con una educación en temas de género y con la inclusión de la mujer en esas posiciones, vamos a tener una sociedad mucho más inclusiva. También hay un tema importantísimo que lo hablé antes en cuanto a los problemas de cuidado. Tenemos que buscar incentivar la corresponsabilidad hombre y mujer en el cuidado de los niños, en el cuidado de los ancianos, en el cuidado de los enfermos, porque la mayor parte de las mujeres son los que se encargan de ese sector de la población. Sin embargo, los papás ancianos son papás de los hijos hombres y de las hijas mujeres, porque las hijas mujeres son las que se tienen que encargar. Por ejemplo, si hay una persona con un miembro de la familia con necesidades especiales, generalmente es la madre la que se encarga. Sin embargo, ¿por qué? Si ese niño o esa persona es hijo de una mamá y un papá, por lo tanto, se tienen que encargar. Así que la corresponsabilidad tiene que ser un incentivo y tiene, por ejemplo, en países como Uruguay, tiene una ley de cuidado maravillosa que ha sido excelente. Por ejemplo, ha puesto a personas de tercera edad que están bien y que están jubilados a cuidar a los niños con pago de parte del Estado. Es decir, hay todo un tema sobre eso, porque otra cosa, muchas de las mujeres que tienen menores de 29 años no pueden trabajar porque no tienen quien les cuide a los niños. Entonces, y el salario que ganarían yendo a trabajar no es relevante, o sea, es menos de lo que le cuesta que le cuiden los niños. Entonces tenemos unas mujeres en una situación de mucha vulnerabilidad que depende exclusivamente de lo que de buena manera le quiere dar el padre, de los niños, etc. Es importante, entonces en ese sentido es importante que haya normativas también a nivel laboral que incentiven el tema del cuidado de los niños. Lo mismo en Costa Rica, también tiene una ley maravillosa. De hecho, Costa Rica y Uruguay son uno de los países que tienen unos índices de igualdad de género desigualdad de género más alto de la región. Así que serían dignos de imitar. Realmente es importante que la mujer participe. ¿Por qué es importante?
porque las mujeres somos parte de la sociedad. Y, y les quiero decir una cosa, siempre lo digo en mis charlas porque en verdad es una realidad. En las encuestas de felicidad, cuando hablan de qué hacen los países donde la gente es más feliz, los países donde hay más equidad de género, los hombres son más felices. ¿Por qué? Porque simplemente hay corresponsabilidad. Porque no solamente, porque también el hombre tiene en estos países tiene una presión muy grande, cuando también esa presión puede ser compartida. Y entonces, y además, también al mismo tiempo, un hombre que participa de la educación de sus hijos, que participa en el cuidado de sus padres, también tiene una experiencia de vida mucho más importante, mucho más llenas que una persona que no participa y que solamente sale a trabajar. Porque también estamos hablando de una calidad de vida. Y la calidad de vida también es esa expresión afectiva hacia tus hijos, hacia crear recuerdo, crear memoria y crear y darte quién eres tú. Entonces, hay una sociedad inclusiva, incluye, pero no es la redundancia, significa que el hombre participe de todas estas actividades, que no deben ser exclusivamente en las mujeres. Realmente una sociedad de ese tipo es importante. Y por supuesto, un tema importantísimo es el tema político, porque si no tenemos mujeres, o sea, en la toma de decisiones en la esfera de lo privado, obviamente es esencial por todo lo que acabamos de decir. Sin embargo, en lo público también es fundamental. Tenemos que tener mujeres que participen en la democracia, que participen en los puestos de elección popular. Y no se va a lograr hasta que haya una ley de cuota real, porque sí tenemos una ley de cuota, pero no es real, porque hay una vía de salida y esa vía de salida se tiene que cerrar. En estos momentos estamos en la Comisión de Reformas Electorales, así que espero que ya con el pasar del tiempo, bueno, ya tenemos no sé cuántos años luchando las mujeres por el tema de la paridad. Cada año se manda a la asamblea, en la asamblea se retira, los diputados, las mismas mujeres diputadas, realmente es muy triste decirlo, son las que más se oponen a las cuotas. Sin embargo, como mujeres tenemos que ser solidarias. Ese es un cambio importante. Hay una cosa que quiero dejar dicho, o sea, hay algo que yo sí quisiera, nunca quiero escuchar que una mujer diga que las peores enemigas de las mujeres son las mujeres. No, Exacto. Las mujeres no somos enemigas de las mujeres, tenemos que cambiar eso. Las mujeres somos amigas, somos solidarias. De hecho, las mujeres somos democráticas, porque nuestra forma de relacionarnos es horizontal. Los hombres se relacionan de manera vertical y la democracia son relaciones horizontales. Por lo tanto, las mujeres somos, por esencia, democráticas. Lo dejo con esto y le dejo la palabra para que termine y cierre María Roquever. A las preguntas y bueno, ya. Ok, yo vuelvo a agarrarlo. Esto parece que lo hubiésemos planificado, pero no fue tan planificado, pero un poquito. Un poquito, pero es esta forma de tener tantísimos años en esto y poder como enganchar en donde la otra lo dejó. Porque efectivamente no estamos aquí si no fuese por otras mujeres. Así que ese mito, y además hicimos un estudio juntas hace poco sobre mitos y percepciones sobre la participación política de las mujeres. Y ese es un mito que hay que destruir, hay que derribar, porque no es cierto. Porque las encuestas indican que no es cierto que no hay otras mujeres apoyando a mujeres. Y no es cierto que las mujeres son las principales detractoras de las mujeres. Hay una tendencia muy terrible. No es un problema solo de Panamá, por lo menos desde el puesto que ocupo, ahora uno se va dando cuenta, uno es durísimo cuando se juzga o cuando se analiza a uno mismo y luego te das cuenta, es un problema de muchos, pues. Es un problema de muchos, aunque el mal de muchos es el consuelo de todos. No quiere decir que entonces nos debemos conformar con ello. Sin embargo, lo cierto es que las encuestas indican que siempre hay mujeres apoyando. Una mujer que llega a un puesto
ya sea político, en cualquiera de los tres órganos del Estado, tiene una red de soporte casi siempre construida por otras mujeres. Entonces, es verdad, eso no lo repitamos más, porque está estudiado que es un mito que las mujeres no apoyan a las mujeres. Lo que pasa es que hay algunas y hay algunos muy vocales a la hora de establecer que la perspectiva de género es cosa que no es, cuando lo único que aspira a la... ¿Qué pasó? Me sale una música. ¿Me estás escuchando? No sé qué. Me sale una música en el fondo. ¿Cómo la quito? No se puede escuchar. ¿Ah? No se puede escuchar. Ya, ok. Ahora sí, ya. Sí. Ok. Bueno, de lo que se trata entonces es de seguir avanzando y este pedazo entonces quería verlo en dos perspectivas. Uno, nuevamente reafirmar que en términos de participación política, efectivamente, como bien lo señala Julia, cada vez que pasa una elección se instala la Comisión Nacional de Reformas Electorales y se revisa cuáles son las situaciones o los obstáculos que de alguna manera impiden la participación de las mujeres. Acá se recibió hace poco el informe sobre la elección de la misión de observación electoral de Panamá y efectivamente lo que se señala en ese informe que es que existen cortapisas para una participación efectiva de las mujeres. Y efectivamente la primera ley es de 1997 que estableció la primera cuota. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y si seguimos entonces estableciendo porcentajes que no tienen ningún tipo de significado porque no tienen mecanismos efectivos para que la candidata logre realmente llegar hasta la elección, no vamos a seguir haciendo nada, nos vamos a seguir echando cuentos, como se dice en panameño. La otra parte que yo quería compartirles a ustedes, dado que el auditorio es más a nivel empresarial, es que existen guías, existe un informe de empresas y derechos humanos, estándares interamericanos de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, que salió en noviembre del 2019 y en febrero de este año se estableció un plan nacional de responsabilidad público-privada de las empresas y los derechos humanos en Panamá. Quizás no es tan conocido, pero yo creo que si estamos planteándonos hablar de un nuevo desarrollo económico y social, de una nueva normalidad a la que aspiramos y que tiene que situarse no solamente desde la redefinición de pactos y acuerdos en el ámbito privado de corresponsabilidad, como bien acaba de explicar Julia, también tiene que ser desde la responsabilidad o la corresponsabilidad empresarial en la construcción de esa nueva sociedad. Este plan nacional es el primero en Centroamérica. Somos el primer país que adopta un plan nacional de responsabilidad público-privada y derechos humanos. Lamentablemente eso fue en febrero. Por supuesto, su implementación no se ha logrado pues, por razón de la pandemia, pero creo que es importante que tengamos como referente ese plan y sobre todo este informe de derechos humanos y empresa de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque aunque parezca una discusión quizás de ciencia política de la Universidad de Panamá, cuando hablamos de Estado, no estamos hablando solamente de los órganos públicos, también estamos hablando de toda la institucionalidad privada, de la cultura, etc. Entonces, lo interesante es que existen demandas que existen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones de derechos económicos, sociales y culturales que de alguna manera se cometen por parte de empresas, pero que el Estado también es responsable. Es decir, que cuando hablamos de la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad empresarial
en la construcción de una sociedad y sobre todo de a la nueva que estamos aspirando, también tenemos que plantearnos que existen obligaciones internacionales de los estados en el contexto de las actividades empresariales, a la luz de los estándares interamericanos. Y la de la fundamental es el deber de prevenir violaciones de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales y el deber de supervisar el disfrute efectivo de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. No voy a aburrirlos con los detalles de un informe. Sí quería traer a colación que existen estándares interamericanos desde la perspectiva de los derechos humanos que las empresas pueden seguir, que existen también, existe un plan nacional de responsabilidad público-privado que va a iniciar su implementación cuando podamos, pues, de alguna manera ir levantando las restricciones de movilidad que hay en Panamá. Pero que sobre todo esta reflexión y estas herramientas nos funcionan si también cambiamos como un poquito el paradigma, que la responsabilidad empresarial no es caridad, no es filantropía, no es relaciones públicas, que se trata de ejercer el comercio, de desarrollar la empresa, cuidando necesariamente que los colaboradores de la empresa, sus familias, también tengan el disfrute de sus derechos humanos. Es decir, a la empresa le va bien cuando a sus colaboradores le va bien. A los colaboradores les va bien cuando a la empresa le va bien. Entonces, a mí me parece muy interesante que podamos quizás abrir un poquito el panorama de discusión y de reflexión que tenemos en Panamá, no solamente en el ámbito de paridad, en el ámbito de desigualdad y brechas de género, sino también desde la propia responsabilidad social empresarial. Abrir un poquito el panorama significa que empecemos a poner en el centro el desarrollo de los proyectos de vida de las personas, de todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es un tema de democracia. Hablar de responsabilidad social empresarial es un tema de democracia siempre y cuando coloquemos los derechos humanos y los estándares de los derechos humanos en el centro de la actuación en todas las esferas, la pública y la privada. Y que entendamos que son las alianzas públicas privadas las que van a permitir salir de esta. Porque en estos momentos, digo, en Panamá recientito está circulando la gente, la cuarentena se levantó los domingos, o sea, va a venir nuevamente a nuestra luz todos y cada uno de los problemas que ya existían. Esto no es nuevo. Y la desigualdad de género tampoco es nueva, como hemos podido de alguna manera compartir así en carretilla en este tiempo que hemos compartido. Pero lo cierto es que las empresas tienen una responsabilidad y existen estándares sobre los cuales actuar. Y así como hay reclamo de alguna manera, porque para que no quiebren las empresas, para reconstruir el tejido económico y productivo en Panamá y en todos los países de la región y del mundo, se va a requerir nuevamente pactos. Y esos pactos y ese fondeo económico va necesariamente que tener un punto específico, que no es otro que el respeto a los derechos humanos y el principio de igualdad, en este caso, y el que nos compete en esta sesión de hombres y mujeres. Lo dejo hasta aquí, ¿les parece? Tenemos varias preguntas. Ojo, ¿no? Voy a leerlas en el orden que fueron recibidas. La primera dice: muchas gracias por tan interesantes presentaciones. Es clara la importancia de la participación política de la mujer. Ustedes han comentado que en Panamá las mujeres participan en política. Sin embargo, veo que el porcentaje de mujeres en cargo de importancia es muy bajo. ¿Qué camino sugieren para quienes nunca han participado activamente en política? ¿Qué caminos sugieren las que... ¿Sabes qué? Esta parte... ¿Qué caminos sugieren para quienes nunca han participado activamente en política? A mí me gusta mucho este tipo de preguntas porque
hay cierto pudor a veces cuando uno se refiere a una misma como política. O sea, en el caso de Julia ha sido, es miembro de un partido político y ha participado en una elección. En mi caso, no. Entonces hay un pudor como que ¿soy política o no soy política? Pues claro que soy política. Pero fíjate que parte de los mitos en los que este estudio que hicimos conjunto arrojaba es que las mujeres son en el ámbito comunitario, en el ámbito social, lideresas, participan activamente. ¿Quién dijo que eso no es hacer política? O sea, cuando tú participas en construcción de bienestar para tu comunidad, las mujeres son las cabezas del comité del agua, del comité de salud, del comité pro mejoras de la cancha, tal. Eso es hacer política. El punto es que luego esas mismas mujeres que ya están participando políticamente son las que buscan los votos para el candidato y no dan el paso adelante para ser ellas la candidata. Entonces, este es un tema que tenemos como que reflexionar porque quizás esa persona que ya hace la pregunta ya es una mujer política, ya lo es, ya está participando en política con P grande, en las políticas públicas para el bienestar, para la construcción de ciudadanía. Es que ya lo somos. Lo que pasa es que no hemos pasado por el tamiz de la elección. Y quizás ahí es donde nos está dando pudor y volvemos entonces a lo mismo. Todo ese montón de lideresas que ya está, necesitan que todos nos metamos a que en esa reforma electoral se empiecen a desmontar los obstáculos para que ella sea la candidata. Tenemos otra pregunta que dice, creo que el tema de elecciones de puestos gubernamentales, las mismas mujeres terminan votando por los hombres. Que el cuidado de los ancianos y niños es enseñado por las mismas mamás, no importa qué leyes hagan. Que los embarazos precoces es por falta de educación, pienso que es falso. Los programas de televisión con contenido altamente sexual, los pedófilos, la falta de leyes fuertes en contra de violadores afectan más en gran escala, perdón. Bueno, eso que está diciendo contradice todos los estudios que hay sobre el tema. No solamente los estudios, sino la aplicación en otros países. Definitivamente, vuelvo y repito, en los países donde hay educación sexual, de parte que se imparte de forma pública en las escuelas, ha habido una clara relación con la disminución del embarazo adolescente. Por supuesto que tenemos una sociedad hipersexualizada, por supuesto que hay violadores, por supuesto que hay... Pero los embarazos adolescentes no son un porcentaje muy chiquito son por violadores. Son niñas que simplemente tienen sexo con su amiguito, punto. Y no se cuidan y no saben las consecuencias, no tienen idea, están llenas de ideas preconcebidas y de mitos y leyendas urbanas sobre el tema. Entonces, yo creo que hay que abordar eso científicamente. No sé qué otra pregunta hizo. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se hace para que una ley de cuotas no sea utilizada por políticos y empresarios para meter a sus allegados, familiares y cónyuges para simplemente lograr metas? Mira, te voy a decir, no sé, ¿quieres contestar tú, María, en eso? Porque la verdad es que o sea, me encantan esas preguntas porque realmente son las preguntas que se hace continuamente y esta pregunta yo no sé por qué es como si se vuelve como la narrativa oficial. Y a pesar de que todo demuestra lo contrario, la gente sigue diciendo que las cuotas no sirven, es que las cuotas esto, las cuotas lo otro. Sin embargo, vuelve, o sea, no sé, quiero que después María, ¿cómo se llama? Profundice. Sin embargo, en todos los países que hay ley de cuota de las mujeres, hay más participación de la mujer y se logra que la mujer sea electa y se logra unas asambleas paritarias. O sea, realmente son necesarias. Si luego el político de turno mete a su esposa, a su hija y a su nieta, bienvenidas a esas mujeres que participan en política y que no hubieran tenido la opción de participar si no hubieran sido por la ley de cuota. Claro, obviamente hay que ir, esas son distorsiones del sistema, pero esas distorsiones no son la razón por la cual no vamos a hacer la ley, porque tú no vas a dejar atrás
un montón de mujeres por el hecho por esa distorsión, sino que hay forma de quitar esas distorsiones. No sé si quieres... Bueno, sí, a mí seguro, lo de la narrativa oficial me gusta esto, ¿no? Porque a veces terminamos hablando desde la excepción o la anécdota, y eso entonces lo convertimos en una generalidad. Y les voy a contar algo, que es una anécdota. Pero fíjense que yo me la paso defendiendo cuando me dicen a mí, es que hemos tenido una sola presidenta, mujer, una. Y cuando me dice alguien, es que ya tuvieron la oportunidad y miren lo que hicieron. Entonces antes terminaba enfrascándome en estas discusiones espantosas y ya lo dejo pasar. Porque yo todavía, después, ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿Hombres? ¿Cuántos? No me lo sé, mira, pero solo hemos tenido una. Y yo todavía no he escuchado a uno solo decirme, es que como los hombres ya tuvieron su oportunidad, entonces no sean más candidatos. Eso no lo he escuchado en mi vida. Sin embargo, de una manera recurrente está el tema de la excepción o tal. Y aquí, adivinen que siempre utilizo a mi querida filósofa Amelia Valcárcel, que dice que las mujeres tenemos derecho al mal. También tiene que haber una bueno, sí, que roban, sí roban, que no son listas, pero los hombres también. Entonces, plantearse que no se debe avanzar, hablando de la mitad de la población, de la humanidad, porque se han dado unos casos que, igual que en el caso de los hombres, se ha dado corrupción, sí, se ha dado. Sin embargo, lo que sí está claro es que también está estudiado a mayor participación de mujeres, mayor Producto Interno Bruto. A mayor mujeres decidiendo políticamente, mayor bienestar social y económico en el país. Así es. Eso está con todos los datos duros que se podría tener un webinar solamente para los datos duros. Y sin embargo, seguimos en esto. ¿Por qué seguimos en esto? Porque lo que he notado, y sí voy a hablar de Panamá, es que se está instalando un discurso hasta de odio ya, un discurso un poco fuerte de que todo aquello que aspire a la igualdad, que aspire a que exista no discriminación, es tachado y descalificado. Entonces aquí lo que diría es que hay que tener como un poquito de cuidado en esos planteamientos. Se respetan las opiniones de todo tipo, pero lo cierto es que existen leyes de cuota en Panamá que no han funcionado. Categórico. Lo categórico, no hemos pasado el 18% y la primera ley de cuota es de 1997 y establecía en 1997 que era el 30%. Julia se acaba de referir también al índice de paridad de género. No hemos logrado avanzar tampoco como hubiésemos querido, pero ahí hay un instrumento muy importante. Entonces se trata de pasar de la igualdad formal a la igualdad material. O sea, ¿quién se queja de eso? ¿Quién puede estar en estos momentos en desacuerdo con una aspiración a la igualdad material? Y sin embargo, seguimos entonces dando vuelta cada vez que llega a la asamblea o cada vez que se hace un planteamiento de que eso busca romper los principios, los valores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ya es tiempo como de que comprendamos, porque la pandemia hizo mucho daño, pero esta crisis sanitaria también está profundizando la crisis económica, social, cultural que ya existía. Entonces, esto es ahora o nunca. Todos los que estamos aquí hemos pasado por primera vez por esta situación y no la vamos a volver a ver. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Dejar algo mejor para la generación que viene. Y esa generación que viene tiene que ser construida, o ese país para la generación que viene tiene que ser construida desde estándares de derechos humanos y de principios de igualdad. Miren, yo me reí ahorita cuando Julia me empezara a contestar, porque hay dos personas que yo admiro, son ustedes dos, pero difiero con ustedes dos en un solo tema que tocaba el parte de la pregunta. Les garantizo que no la escribí yo, entonces sencillamente me he limitado a leer las preguntas, ¿no? Hay varias preguntas más, dice otro lado. ¿Cómo se conjuga
la realidad de permitir a las empresas poder tomar sus decisiones propias versus la perspectiva de que las leyes de cupos puedan ser consideradas una intromisión por parte del Estado en organismos privados. Yo creo que, perdón, bueno, tú eres laboralista, pero yo creo que el pacto, por eso hago mucha referencia al pacto nacional, que es el primero en Centroamérica, y por supuesto que como todo instrumento nuevo está en construcción y puede ser mejorado, pero lo cierto es que ha sido objeto de una amplia consulta y allí están las respuestas. Siempre una empresa tiene mecanismos legales, convención colectiva, para poder llegar a acuerdos sobre esta base de una nueva realidad de desarrollo económico y social centrada en los derechos. Es decir, no hay ningún impedimento legal para que una empresa pueda hacer lo correcto y que pueda hacer un más, que de eso se trata. O sea, que más allá de lo mínimo legal pueda seguir construyendo. O sea, si hay voluntad. Por supuesto que esto tiene que ser desde el acuerdo, ¿no? No sé, Julia, ahí si tú con más experiencia en... No, lo que pienso yo desde el punto de vista legal, que es la pregunta, el Estado en las relaciones, el Código de Trabajo es un instrumento que regula las relaciones de trabajo. Y por lo tanto, el tema de las cuotas también no regula propiamente las relaciones de trabajo, pero definitivamente son principios que van por encima de las meras liberalidades y de las meras voluntades de las empresas, porque son un principio que impactan a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Una sociedad, o sea, como sociedad decimos, mira, nosotros consideramos que la participación política de la mujer es importante porque eso hace que va a haber empresas más diversas, empresas más productivas y por lo tanto un Estado más productivo y por lo tanto un PIB más alto, etcétera, etcétera. Por lo tanto es de interés público y de todo el mundo tener la ley de cuota. O sea, las leyes de cuota no solamente son interés de la mujer, es interés de todos, es interés de la sociedad en general. Por eso que no lo hemos hablado, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la paridad, es la búsqueda de la paridad de género, porque justamente se han dado cuenta que sin paridad de género no puede haber desarrollo económico, no puede haber crecimiento económico. O sea, ahí va a haber un techo, porque no puedes tener tienes que arrastrar a la mujer en el crecimiento. Entonces no puedes dejarlo atrás, no lo puedes hacer. El sistema nuestro actual no puede sin mujeres. Entonces simplemente eso no es, hay un concepto como que el Estado no se puede meter en ciertos temas. Sí, el Estado sí se puede meter en ciertos temas, y en el tema de la mujer sí se tiene que meter. Ok, porque yo juraba que me estabas planteando la pregunta era desde de la empresa privada en términos de igualdad salarial, etcétera, todo esto, pero me estás hablando es de cuotas. No. Políticas públicas son políticas públicas. O sea, la ley es la ley, eso ya hay experiencia en otros países. Lo que yo sí quería era como reforzar mucho, así como la Constitución establece que Panamá acata las normas de derecho internacional, pero se consideran en términos, cuando se trata de derechos humanos, como en un mínimo. O sea, siempre hay aspiracionalmente algo más arriba por el que podemos nosotros actuar. No hay ningún impedimento para una empresa para que establezca dentro de su política interna de recursos humanos, por ejemplo, un requisito sine qua non de igualdad salarial. Es que la Constitución lo dice, ahí no hay ningún problema. De hecho, para que funcione este índice hay un diagnóstico primero y se establece cuáles son los planes para ir avanzando hacia el cumplimiento de la igualdad. Yo creo que hay que perder el miedo a las palabras y hay que reconocer que el próximo año se cumplen 75 años del voto a la mujer sin ningún tipo de restricciones. ¿Cuántos años cumplimos de república? Ahora el 3 de noviembre. Desde 1904, absolutamente, de la Constitución, absolutamente sin ninguna restricción los hombres votaban. No salimos de la misma línea en la carrera no salimos en la misma línea de meta, no salimos igual. Las medidas de acciones afirmativas
existen porque efectivamente no se salió del mismo lugar. Entonces, si te planteo que en 1936 todavía estaban las mujeres pidiendo cédula, ¿cómo no vamos entonces a plantearnos que se requiere insertar medidas que emparejen un poco la cosa? Julia inició con todas las cifras del 2018 de desigualdad, de las brechas. Traté de plantear dónde se han profundizado. Si no establecemos que la pospandemia para Panamá implica necesariamente estándares mínimos de derechos humanos y principios de igualdad, entonces no vamos a tener un nuevo desarrollo económico-social, vamos a tener el mismo. Porque ¿cuál es la definición de locura o de tontera o de hacer lo mismo y pretender tener resultados distintos? Bueno. Tenemos 3 preguntas más. Dice, buenos días, licenciadas. ¿Cuáles creen ustedes que sería la fórmula, la solución para aliviar o darle equilibrio a esta desigualdad de género para que así se valore más a las damas en todos los ámbitos de nuestra sociedad? Y lo voy a combinar con la siguiente pregunta que dice, Panamá tiene leyes y restricciones de porcentaje de extranjeros trabajando en las empresas. El Estado pudiera implementar algo similar con el porcentaje de mujeres, sabiendo el beneficio y la productividad que implica tener mujeres líderes en cargos directivos. Bueno, está la ley 56 para eso. De hecho, con esa pregunta tiene que ver con parte de mi charla, que hablamos de cuáles son las medidas que tenemos que tener para aumentar la participación de la mujer. Por eso que hay son políticas públicas de la inserción laboral, políticas públicas para fomentar que las mujeres se metan más en carreras de ciencia, políticas públicas, bueno, el tema de la educación sexual es fundamental, políticas, o sea, es decir, son todas y políticas públicas que además se tienen que, se deben expresar mediante legislaciones, normativas, reglamentos. Tenemos, repito, la ley 56 de 2017 que sí obliga a las empresas estatales y a las empresas, a los bancos, financieras, etcétera, que tengan una cuota de participación en la junta directiva. Eso se ha logrado en muchos países, se ha hecho en muchos países. De hecho, inclusive se habla de la junta directiva de empresas privadas, que está hecho en Europa. Así que, bueno, aquí todavía no nos hemos metido en eso, pero realmente estamos hablando de normativas que impulsen la participación de la mujer y en la solución de los problemas. Y otra parte importante, como ya dije también, el tema de la ley de cuidado. O sea, sí sería muy interesante ver cómo montamos esa corresponsabilidad a través de una ley de cuidado, porque realmente es un tema que es un tema fundamental y que sin embargo limita mucho la posibilidad de que las mujeres accedan a los puestos de toma de decisión. Le quería comentar rápidamente, nada más para que ustedes vean por qué se necesita que el Estado y la sociedad como tal participe colaborando en apoyar la participación de la mujer. Les voy a decir, yo vi unas cifras de hace como 2 o 3 años, no recuerdo, donde el 95% de los hombres que eran los top ejecutivos de América Latina estaban casados. El 95% de las mujeres top ejecutivas de América Latina estaban divorciadas. O sea, las mujeres líderes, las mujeres que llegan tienen al día de hoy, tienen un fuerte sacrificio personal para llegar a esas posiciones. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tenemos que tener un sacrificio personal de matrimonio, de hijos, de etcétera, cuando realmente tiene que haber una corresponsabilidad? Porque entonces es lo que decía María antes, las mujeres que han llegado tienen un apoyo familiar, tienen una red familiar de apoyo, pero a veces les cuesta porque los apoyan hasta cierto nivel.
y después las de apoyar. ¿Vieron la gráfica? Bueno, los datos que yo le enseñé, cuando las mujeres llegan a las posiciones de junta directiva, baja al 29%, de manera estruendosa de un 80%. Es decir, realmente, nosotros estamos en una carrera en desventaja estructural. Y cuando tenemos una desventaja estructural, debe entrar la ley a apoyar a las mujeres mediante lo que decía, mediante política, mediante medida afirmativa. No hay otra manera que hayamos descubierto. Bien, hay una pregunta más y hay dos comentarios. La pregunta es, que es muy interesante, ¿no? ¿Consideran ustedes que la participación de la mujer en la recuperación económica post-COVID podría asemejarse a la participación de la mujer en la recuperación económica post-Segunda Guerra Mundial a nivel mundial? Sin duda, sin duda. O sea, aquí estamos frente a una gran disyuntiva. O seguimos haciendo lo mismo o avanzamos. No hay vuelta de hoja. Si queremos lo mismo, no hagamos más nada. Y sigamos discutiendo sobre leyes que no se cumplen o leyes que se necesitan pasar. Yo en esto sí quiero ser súper respetuosa y quiero regresar un poco a la pregunta que hacían de si la empresa privada, si no es intromisión. Necesita voluntad. O sea, aquí en este momento estamos para definir los siguientes pasos que debemos dar en todas las esferas. Las empresas no necesitan más leyes para poder avanzar en autorregulación con estándares de derechos humanos. Y desde la perspectiva pública, lo que sí creo que nos las estamos jugando con esta Comisión Nacional de Reformas Electorales, nos las estamos jugando porque ya llega el momento en el que debemos definir que más mujeres tomando decisiones es indispensable y sobre todo en el principal órgano político del Estado. En el órgano legislativo tienen que haber más mujeres. En el órgano legislativo necesitamos paridad. Porque quedó claro ahora que sin mujeres en la toma de decisión, quedó claro en la pandemia, o sea, de verdad que ojalá pudiésemos luego como, en algún momento se podrá, pero sin mujeres en la toma de decisiones quedó claro que estábamos cojos. Así como está ya demostradísimo que desarrollo económico sin desarrollo social no funciona y que el crecimiento económico solo no arrastra, que se requieren políticas públicas y de protección social que vayan permitiendo que los que no salen de la misma línea de meta puedan ir sumándose al desarrollo. Como eso ya está demostrado, en términos de igualdad, necesitamos más mujeres participando. Sin paridad no vamos a tener otra cosa que lo que tenemos ahora. Tengo, ahora que les decía comentarios, hay una felicitaciones realmente de su colega y amiga, otra de las mujeres que más admiro yo, de Lina Vega Abad. Dice, excelentes intervenciones, mujeres fundamentales y mensajes vitales. Enhorabuena. Tengo un mensaje que dice, esto se trata de fondo y no de forma. Y otro comentario más que dice, pienso que esto de la desigualdad de género somos culpables es una mujer evidentemente, desde el hogar información. Las madres no le dan a varones los mismos deberes que las damas. Yo quisiera hacer un comentario personal, no represento a la asociación en este momento. Y yo creo que en parte es un machismo, que es una palabra que no han usado en toda la intervención de ustedes, que es heredado. Es un machismo heredado a veces de nuestros padres, a veces de nuestras propias madres. A veces ese 60-70% de hogares que vienen, o hijos que vienen de hogares separados, de hogares divorciados, hogares que no existe la figura paterna o no existe la figura materna. Y se hereda ese machismo porque es parte del bullying, ¿verdad? Del acoso que hay en las escuelas. Y se le enseña a los hombres que tenemos que ser machos,
y tenemos que abusar, y tenemos, porque es que si no, entonces nos mandan para el otro lado. Es el término que nos usan, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra quizás la parte de la formación. Yo tuve la suerte de que tuve un papá que me enseñó que había que respetar a las mujeres en todas las posiciones, que me enseñó que las mujeres no tenían que esperar a casarse para ser exitosas, que me enseñó y le enseñó a mis hermanos que las mujeres tenían que ir a la universidad a graduarse porque, para que nunca tuvieran que depender de nadie sino de ellas mismas, que si decidían casarse, pues aleluya, amén, y que debían formar un hogar, aleluya y amén, igual a los hombres, éramos iguales. Yo quizás en el camino me fui por el otro lado, me fui por el camino del bullying y de todo lo demás, pero eventualmente recuperé mi camino personal cuando tuve a mis 2 hijas y no me quedó nada más que decir, soy feminista y soy para ayudar y trabajar en favor de las mujeres. Sé, Julia, y sé, María, que no estamos al 100% alineados en un tema. Todo lo demás, ustedes saben. Y miren que yo creo que la palabra corresponsabilidad que usó Julia hace un ratito es muy importante, porque los hombres tenemos que aprender, ahora hablo yo como hombre, los hombres tenemos que aprender a ser corresponsables. No se nos quita nada cuidando a los hijos. Yo soy el tipo más feliz de haber podido participar en la crianza de mis hijas. Y me siento orgulloso de lo que ellas se han convertido. Hoy por hoy las mujeres son más capacitadas, tienen mucho más capacidad y para decir la otra palabra, son mejores que nosotros. ¿Ok? Y sí, echamos chistes, echamos cuentos y todo lo que uno ve en las redes y lo disfrutamos y lo aplaudimos. Pero los hombres tenemos que hay alguien tiene que decirnos a los hombres que no está mal ser bueno en el hogar, no está mal querer y cuidar y cambiarle los pañales a nuestros hijos. Eso no nos quita nada, ni nos va a quitar la oportunidad. Lo que sí nos va a quitar la oportunidad es que haya, yo creo que Julia se quedó corta, creo que es casi al 80% de quienes se están graduando de las universidades hoy son mujeres. Y si vamos a cuáles se gradúan con mayores índices académicos, son mujeres. Entonces lo que tenemos es que empezar a preocuparnos nosotros para volverlas a igualar a ellas, porque definitivamente que ellas son mucho mejores que nosotros, ¿no? Entonces, no sé si quieren decir unas palabras finales ya terminando. Perdón. Y nunca se rechace la solidaridad de los hombres, porque hay muchos hombres que como yo somos solidarios en esa lucha, porque no es una pelea, es una lucha por recuperar derechos. Derechos que nunca se les ha dado y sencillamente sí se les debería dar. Bueno, yo quiero otra vez agradecer la oportunidad para tener esta conversación. Al final ha resultado una conversación y esta es la magia de la tecnología dentro de todo, ¿no? Que nos permite, aún estando lejos, tener conversaciones como estas que son vitales. Un saludo a Lina también. Yo creo que fíjate que mejores somos iguales, ¿sí? O sea, esa es la aspiración. Somos iguales. Somos iguales y de lo que se trata es que todos y todas podamos tener la posibilidad y la oportunidad de desarrollar todo el potencial que tenemos como individuos, ¿no? Y como seres humanos. Y aquí estamos hablando todavía de igualdad de género. Y para que eso ocurra, tenemos que ir como desaprendiendo lo que tú estás planteando, desaprendiendo algunas cosas de las que se construyeron, pues, de que nos toca el sexo débil, el sexo fuerte, que si la cuidadora, que si el proveedor. Eso hay que ir desaprendiéndolo y eso toma tiempo. Los cambios culturales toman tiempo, pero luego tendríamos que ir sumándole las otras desigualdades que luego las mujeres tienen, porque si eres mujer y sumas entonces otras vulnerabilidades, la situación se pone más compleja. Pero bueno, básicamente darle las gracias y Julia, qué bueno. Por primera vez compartimos la sala. Quiero agregar antes que termine Julia, sin querer queriendo, porque me acabo de dar cuenta que la fui a contar para no meter la pata, de los 14 panelistas que tenemos en los 10 webinars que tenemos hoy, que tenemos esta semana, la Asociación de Empresas, hay 7 mujeres. Muy bien. Estamos en 50%. Te felicito porque así es como se debe hacer. Se tiene, no
como hay un eslogan, dice no sin mujeres. No sé, Bueno, para cerrar, también quiero agradecer a Juan Macay y por supuesto a la Asociación de Empresas de Panamá Pacífico por esta oportunidad y por ser panelista con María, que la verdad es que es, como ya he dicho, somos amigas desde que éramos casi que adolescentes y bueno, adolescentes. inocentes y bueno, nos hemos transformado en mujeres y hemos caminado juntos el camino de la vida en muchos aspectos, nos hemos encontrado en esta lucha. Y sin embargo, pues le quiero agradecer a los participantes por escucharnos y saber que el tema de la paridad de género es un tema, no es un fin, sino un medio en sí mismo. O sea, tenemos que ser conscientes de que el hombre y las mujeres son parte de la sociedad y por lo tanto deben estar permanentemente juntos, pero sin que uno esté encima del otro, porque no es un tema de, como decir, no me acuerdo si dijo Juan, no es una lucha de poder, es un tema simplemente de compartir el poder y de ser cada uno en su espacio, sentirse bien. Y definitivamente el rol del Estado, de las empresas, es vital para combatir o para ayudar en combatir estas brechas, que sí le existen, que sí las hay, por más que no nos gusten, pero sí existen. Muchísimas gracias. Allá abajito, donde está el chat, ahí dice polls, que son una encuesta. Les agradecería a todos los que están en la conversación que si por favor pudieran llenar la encuesta que les acabo de poner allí. Donde dice polls, ustedes entran y responden, son 3 preguntitas muy cortas y les va a tomar 30 segundos contestarlas. Ustedes saben que la Asociación de Empresas de Panamá Pacífico está abierta, embajadora. Ojalá la próxima vez que venga a Panamá nos visita y la podamos atender como usted se lo merece. Julia, eres de la casa. Julia es abogada con empresas vinculadas con empresas que están en Panamá Pacífico, así que es de la familia Panamá Pacífico, está presente, quiere seguir estando presente y cualquier cosa que desde Washington y la OEA se le ocurra, embajadora, nos tiene a sus órdenes. Una vez más, gracias a todos. Recuerden llenar la encuesta antes de irse. Ahí donde dice polls o encuestas, la llenan, la contestan y les agradezco mucho. No se olviden, esta tarde tenemos un webinar muy interesante. Es un profesor de economía de la Universidad de Texas en Austin, que nos viene a hablar, su especialidad es economía en salud con pandemia. O sea, el más buscado no lo podemos tener. Es un profesor que nos va a venir a hablar de la economía en salud para la época de pandemia. Y cerramos con un egresado de la Universidad de Texas, la misma universidad, Mike Magallón, que nos habla sobre la perspectiva económica para Panamá en lo que queda del 2020 y cómo se ve en la perspectiva económica para el 2021, que yo creo que todos los queremos saber qué nos va a pasar de aquí a fin de año, lo que nos va a pasar para 2021. A nombre de la Asociación de Empresas, embajadora Roquever, doctora De Santi, les agradecemos mucho y a los que no han contestado, los exhortamos a contestar la encuesta antes de salir. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. Chao, María. Un beso.